Abran sus Biblias conmigo, si lo desean, en Romanos, capítulo 13. Sabes, el Dr. Burgraff se ve muy bien de pie con ese bastón, pero si hubieras estado aquí un poco antes, mientras él estaba de pie con ese bastón, diciéndome, recuerda, solo tienes 30 minutos. Y luego lo puso justo allí, así que, para recordarme que tengo un tiempo muy limitado, realmente siento que me han tendido una trampa, aunque. Y la razón de eso es que hay 2 sesiones sobre el gobierno humano. Y me pidieron que hablara sobre lo que dice la Biblia acerca del gobierno humano. Adelante, dale duro a eso, Sam. Díganos todo lo que la Biblia dice sobre el gobierno humano y luego, tras de usted, hay un abogado que ha estado ante la Corte Suprema, quien hablará sobre lo que podemos decir legalmente desde el púlpito, acerca del gobierno humano. Y siento que él simplemente va a acercarse y decir, sí, solo no hagas lo que hizo ese tipo. Está bien, así que, sin embargo, aquí estoy, con una Biblia abierta y vamos a predicar la palabra, así que estoy emocionado por hacer eso hoy. Es apropiado en una conferencia como esta hablar sobre el gobierno humano. La razón de eso son un par de cosas. Una, la ciudad de Dios de Agustín, ciudad del hombre, representó la ciudad del hombre como opuesta a la ciudad de Dios y que una u otra podría sobrevivir. Y hay muchos cristianos hoy que ven la piedra de la que hablamos anoche como algo que vino con la iglesia y que la iglesia necesita superar todos los reinos, un tipo de reino postmilenial que está por venir. Esta idea a veces se conoce como nacionalismo cristiano y está creciendo en popularidad, por lo que necesitamos discutir realmente lo que las Escrituras dicen sobre lo que se supone que debe hacer el gobierno humano y lo que se supone que debe hacer la iglesia. Hay una segunda razón. Si no te has dado cuenta, esta es una conferencia sobre dispensacionalismo y una de las dispensaciones, expresada clásicamente, es la dispensación del gobierno humano. Y de hecho, nuestros hermanos del pacto tienden a no estar en desacuerdo con nosotros en ese punto. Reconocen que el pacto noéico tiene que ver con el gobierno humano. De hecho, estaba escuchando un podcast recientemente entre David Van Drunen y Kevin DeYoung y estaban hablando sobre este pacto. Y dijeron, no es un pacto extraño, porque no dice nada sobre soteriología. Y como dispensacionalista, eso no me molestó en absoluto, porque de hecho, los pactos y otras cosas no tienen que ver todos con la soteriología. Los propósitos de Dios son más grandes que eso, pero, sin embargo, reconocen que hay este pacto dado a Noé que representa el gobierno humano, y así necesitamos hablar sobre qué es eso. Así que, a la luz de estas razones, entremos en este tema y tengo solo un corto periodo de tiempo y tengo mucho material, probablemente demasiado material, lo descubriremos. Pero esta mañana lo que me gustaría hacer es abordar este tema desde un punto de vista ligeramente diferente, quizás al que se ha hecho antes. Podríamos simplemente mirar en Romanos 13 o 1 Pedro 2, tal vez regresar a Génesis 8 y 9. Pero en lugar de eso, lo que me gustaría hacer es, a la luz de nuestro momento histórico, contrastar la iglesia y el gobierno. ¿Cuáles son las similitudes entre estos dos y cuáles son las diferencias? 6 similitudes, 4 diferencias. Así que, vamos a repasar esas similitudes y diferencias. Primero, ambas son ordenadas, es decir, instituidas por Dios. Romanos 13, 1 comienza de manera bastante conmovedora diciendo que toda persona. Ahora Romanos 12, y lo que sigue en Romanos 13, versículo 7, se va a enfocar en los cristianos, pero ahora está diciendo que todos estén sujetos a las autoridades gubernamentales, porque no hay autoridad, excepto de parte de Dios, y las que existen han sido instituidas por Dios. Hablaremos sobre el contexto en el que Pablo dice esto en un momento, pero nota que es instituido por Dios, el gobierno lo es. Creo que un pasaje interesante que resalta esto en la aplicación práctica es de Pilato. Recuerdan, Pilato está aquí a punto de crucificar a Jesús de una manera que es antijusticia. Y él dice, no me vas a hablar, Jesús, no sabes que tengo autoridad para liberarte y autoridad para crucificarte. Y la respuesta de Jesús no es que no tienes la autoridad. Observa lo que dice. No tendrías ninguna autoridad sobre menos que te hubiera sido dada desde arriba. Esta es una manera sutil de decir, oye amigo, sí tienes la autoridad, pero nota que hay uno por encima de ti que te hará responsable por lo que hagas.
Ambos son ordenados por Dios. En segundo lugar, ambos son temporales. No hablaré mucho sobre la iglesia en la mayoría de estos, porque creo que todos estamos de acuerdo en lo que se supone que debe hacer la iglesia. La iglesia es un evento temporal que comenzó en el Pentecostés y termina cuando el Señor regrese. ¿Qué hay del gobierno humano? Bueno, sí. Argumentamos que el gobierno humano se establece en el pacto noéico. Lo que establece el pacto noéico es esta declaración de que lo que estoy a punto de decirte dura, mientras la tierra permanezca. El tiempo de siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche no cesarán. El gobierno humano seguirá hasta que el mundo acabe. Y las Escrituras nos dicen en 2 Pedro 3.10 que hay un periodo de tiempo en el cual el Señor vendrá. Este es el periodo de tiempo en el que esa piedra vendrá y destruirá los reinos de este mundo. Y ese nuevo reino que va a venir será distinto de todos ellos. Así que ambos son temporales. En tercer lugar, ambos son ministeriales. Ahora, eso puede parecer algo extraño de decir. El gobierno es ministerial, pero nota lo que Pablo nos dice en el libro de Romanos. Porque él, es decir, el gobernador o el emperador, la persona en el gobierno, es siervo de Dios, para tu bien. Ahora, pero si haces lo malo, ten miedo, porque no lleva la espada en vano, pues es el siervo de Dios. Ahora, déjame pausar ahí. Esas dos palabras son diáconos, la palabra de la que obtenemos nuestra palabra diácono. Es un servicio que nuestro gobierno está diseñado por la ley natural, de lo cual hablaremos más adelante, para ofrecer a toda la humanidad, y ellos se presentan ante Dios responsables por ello. Observa que continúa, un vengador que lleva a cabo la ira de Dios sobre el malhechor. Y luego en el versículo 6, porque por esto también pagas impuestos. Porque las autoridades son ministros de Dios. Esa es una elección de palabras realmente interesante. Ministros de Dios atendiendo a esta misma cosa. Esa es una palabra que se usa frecuentemente en la Septuaginta para referirse al servicio levítico. Y John Stott dice esto sobre el pasaje: aquellos que sirven al Estado como legisladores, funcionarios públicos, magistrados, oficiales de policía, trabajadores sociales e incluso recaudadores de impuestos. Es difícil de decir, son tan ministros de Dios como aquellos que sirven a la iglesia como pastores, maestros, evangelistas y administradores. Ahora, seamos honestos, ¿es una función diferente? No. Así que no estamos diciendo que haya una igualdad, ni que se supone que los unos deban trabajar dentro de la iglesia o en asuntos espirituales, sino que son siervos de Dios. Ese es su diseño. Dios instituyó el gobierno para hacer algo, y tiene una expectativa de ellos y los responsabilizará por ello. Cuarto, ambos son autoritarios. Ambos son autoritarios. Mira conmigo en Hebreos 13, 17. En cuanto a la iglesia, obedezcan a sus líderes, sométense a ellos. Ahora, hay algunos que no reconocen esto del todo, pero esto es lo que dice la Escritura. La iglesia es para aquellos que son los redimidos, que son miembros de esa asamblea local. Los líderes son una autoridad para ellos. Ellos cuidan de sus almas como aquellos que tendrán que rendir cuentas. Y que lo hagan con alegría y no con quejas, porque eso no sería de ningún beneficio ni ventaja para ustedes. Así que hay una autoridad que Dios ha puesto dentro de la iglesia, particularmente en las iglesias locales y en los pastores, los ancianos que están liderando eso. Pero el gobierno también tiene una autoridad. Ya leímos en Romanos 13:1 que toda persona esté sujeta a las autoridades gobernantes. Pero nota lo que Pedro se une al coro de lo que Pablo dice, y él dice, sométense, por amor del Señor. Ahora vamos a volver a esa frase en un momento, pero sométense, por amor al Señor, a toda institución humana. Y diría que lo que él sugiere aquí es que cada institución humana, legítima, ya sea el emperador como supremo o los gobernadores enviados por él. Por supuesto, su audiencia probablemente nunca hablaría con el emperador, pero había representantes del emperador que venían y él dice que se sometan a ellos. Ese es el deber y la responsabilidad de las personas dentro de la iglesia.
Ahora, Cavendish añade esto, y creo que es útil. La autoridad del gobierno es divina. Es una autoridad divina. Pero determinar quién o qué tiene derecho a esa autoridad divina en un contexto dado es un asunto que debe basarse en la sabiduría prudencial. Entramos en la discusión sobre si deberíamos habernos separado de Gran Bretaña o, ya sabes, toda la discusión allí. Podríamos distraernos con todas estas cosas. Especialmente porque algunos de nosotros somos de varios lugares. Mi punto no es entrar en todo eso. Hay mucho debate al respecto. Nathan Winters está aquí. Sugeriría hablar con él. Pero donde reside la autoridad legítima, y podemos hablar de cómo funciona eso, allí hay autoridad. Y Dios está llamando a cada uno de nosotros a encontrar esa autoridad y a vivir bajo ella. Ahora, hay advertencias sobre eso, a las que llegaremos en un momento. Punto número 5. Ambos son imperfectos. Ambos son imperfectos. Pienso de nuevo en Pilato. Pilato está cometiendo una gran injusticia. De hecho, lo que podríamos llamar la mayor injusticia de toda la humanidad. Y sin embargo, Jesús no dice que has perdido tu autoridad. No has perdido porque eres imperfecto. Estás haciendo algo. Eso está mal aquí. Él no dice eso. Él más bien dice que tienes una autoridad y serás responsable por ella. De hecho, cuando Pablo está escribiendo en Romanos 13, cuando dice que se sometan, hay un tipo que tiene una gloriosa barba en el cuello. Su nombre es Nerón. Y Nerón no era un amigo del cristianismo. No era una buena persona. Y aunque parece que cuando escribió Romanos, Nerón aún no había cruzado la línea hacia el Nerón loco, para cuando escribe 2 Pedro, creo que ya lo ha hecho. Y sin embargo, ambos hombres dicen, aquí hay un hombre que es injusto, que actúa de maneras que se oponen a la injusticia, a la justicia. Y sin embargo, no se dan la vuelta y dicen que, por lo tanto, son ilegítimos. En cambio, dicen que hay una autoridad aquí y que debemos seguirlos. A pesar de las imperfecciones, estas instituciones, tanto la Iglesia como el gobierno, no pierden su estatus. Y podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa con la Iglesia? Pero, recuerda, ¿acaso has leído el Apocalipsis en relación con las iglesias? ¿Recuerdas la iglesia en Sardis? Aquí está la descripción de una iglesia para la cual Dios dice que el juicio viene si no te revisas, pero Él dice que estás muerto. La Odisea tiene una gran cacofonía de descripciones para ellos, desdichados, dignos de lástima, pobres, ciegos, desnudos. Tiatira, has estado tolerando a Jezabel, una profetisa que fomenta la inmoralidad sexual. Él está hablando con estos y les está diciendo, ustedes son iglesias, son imperfectas y necesitan cambiar, pero aún son iglesias. Y hay gobiernos, ellos son imperfectos. Sin embargo, están instituidos por Dios y necesitamos navegar esos canales porque la siguiente parte es que ambos son limitados. Y esto nos lleva al elemento final de las similitudes. Pero tanto la iglesia como el gobierno están limitados en su alcance. Dios le ha dado un dominio. Creo que se podría argumentar que hay 3 grandes instituciones que Dios ha instituido. El hogar, fundamental para la humanidad. En Génesis 2, el gobierno en Génesis 9, nuevamente, fundamental para la humanidad pecadora. Y luego la iglesia, fundamental para los propósitos de Dios en este periodo de tiempo. Y estos 3 tienen su dominio de responsabilidad. Nota que los gobiernos requieren sumisión, no obediencia. Y creo que esto es extremadamente importante. Porque, ¿qué hacemos como creyentes? Cuando leemos a Pablo decir que nos sometamos a las autoridades gobernantes, cuando leemos a Pedro decir que nos sometamos, y luego nuestro gobierno se da la vuelta y dice que no hagamos algo que las Escrituras nos dicen que hagamos. ¿Cómo manejamos ese conflicto? Bueno, creo que hay 2 maneras de entender eso. En primer lugar, reconocemos que hay dominios de autoridad y que el gobierno en realidad no tiene lugar sobre la iglesia.
Y la razón de eso proviene exactamente de lo que dice Pedro en 1 Pedro 2.13. Nota esto, sométense a las autoridades gobernantes por amor al Señor. ¿Ves lo que eso dice? ¿Por qué obedezco al gobierno de Estados Unidos? Obedezco al gobierno de Estados Unidos porque Dios me lo dice. Esa es la razón, porque Dios me lo dice. Hay una cadena de autoridad, y sabes lo que eso significa. Cuando el general de 5 estrellas te dice que hagas algo, y luego un general de 3 estrellas te dice que hagas algo, ¿a quién vas a obedecer? Vas a obedecer al general de 5 estrellas porque él tiene una autoridad mayor. Y de la misma manera, la razón por la que debemos obedecer al gobierno es porque nuestro Dios nos dice que esta es la forma en que debemos agradarle en esta vida. Sométense por amor al Señor. Eso lo cambia todo. De hecho, Pablo Feinbeck dice que la elección de Pablo cuando dice, sométense, es significativo. Pablo llama a todos a someterse a estas autoridades gobernantes. Si hubiera querido decir que la obediencia era obligatoria, habría tenido una variedad de palabras más fuertes para usar. La sumisión reconoce el lugar subordinado de uno y de la estructura jerárquica. Y por lo tanto, Dios está en la cima. Y si nuestro gobierno nos dice que hagamos algo que las Escrituras nos dicen que no hagamos, entonces tenemos todo el derecho de desestimar ese gobierno. De hecho, observa lo que Jesús dice de sí mismo antes de regresar a su Padre. Toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por lo tanto, ve y haz discípulos. Y esta es la razón por la que podemos introducir Biblias en lugares donde dicen que legalmente no podemos. Porque la autoridad proviene de nuestro Señor. Muy bien, cambiemos de dirección entonces y consideremos cuáles son las diferencias entre la iglesia y el gobierno. Tienen diferentes dominios. La iglesia, el gobierno es universal. La iglesia es particular y lo que quiero decir con eso es que el gobierno en un área particular tiene autoridad universal en términos de que toca a cada persona dentro de ese lugar. Sin embargo, la iglesia solo tiene la autoridad y sus proclamaciones y lo que dicen los ancianos sobre aquellos que son miembros del pueblo de Dios. Y dicho de manera simple, creo que ambos dominios tienen la tentación de sobrepasar sus límites. La tentación del gobierno es legislar fuera de su ámbito de autoridad y desearía tener más tiempo para desarrollar eso. Creo que el gobierno limitado es lo que enseña la Escritura, pero no tenemos suficiente tiempo para desarrollar eso. Simplemente diría que el gobierno tiende a legislar fuera de su ámbito de autoridad. Le gusta pensar que es el salvador de la humanidad. Que si la humanidad simplemente siguiera sus dictados, entonces la salvación seguiría. Y cuando piensan esto, han cruzado sus límites. Por otro lado, y este es el lado postmilenial, la tentación de la iglesia es legislar para aquellos fuera de su ámbito de autoridad. Y la iglesia siempre tiene la tentación de decir que aquellos que están fuera de la iglesia, vamos a asegurarnos de que hagan todas las cosas justas, todas las cosas que enseñan las Escrituras. Y, hasta cierto punto, entiendo que deseamos el bienestar de aquellos que están afuera. Y sin embargo, la iglesia no puede legislar fuera de su propio ámbito. Y hablaremos sobre por qué es así en los próximos 2 puntos. Punto número 2. Las diferencias entre la iglesia y el Estado. Tenemos una ley diferente. Tenemos un código diferente por el cual estamos diseñados para vivir. Y, simplemente en términos de la iglesia, diré una cosa rápida. Creo que la iglesia está bajo lo que se llama la ley de Cristo. Hay un par de pasajes que se refieren a este en 1 Corintios, pero aquí en Gálatas 6:2, Pablo dice, carguen los unos con los otros y así cumplirán la ley de Cristo. Ahora, creo que la ley de Cristo es la ley del amor. Un nuevo mandamiento les doy, que no es un nuevo mandamiento, pero es un nuevo mandamiento porque tiene el Espíritu de tal manera que podamos ser identificados por nuestro amor los unos por los otros. Y aquí está el punto. Por tu amor serás conocido, nos dice Jesús, lo que significa que el mundo no puede tener esto.
No han sido regenerados. Sus corazones no han cambiado para ser amantes, de la manera en que lo son los cristianos. Y luego llamarlos a eso, lo cual, en última instancia, es lo que todos los hombres deberían hacer, pero la ley de Cristo solo puede ser cumplida por aquellos que están en Cristo. ¿Qué es lo que sostiene el gobierno, sin embargo? Al menos dentro de su ámbito. Bueno, el gobierno y la ley natural. Voy a hacer un argumento de que existe tal cosa como la ley natural, que es una ley que todos los hombres conocen por medio de ser creados a imagen de Dios y vivir en el mundo que Dios nos creó. Hay ciertas cosas que sabemos. Ahora, hay una razón por la cual no podemos hacer lo que tantos postmilenialistas dicen que deberíamos hacer, que es que debemos legislar la moralidad para todo el mundo. Estaba hablando con un amigo hace poco, dijo que necesitamos legislar la moralidad de ambas tablas de la ley, los 10 mandamientos a los que debemos hacer responsables a todas las personas. Y, en referencia a eso, la mayoría de la ley mosaica. Pero aquí está el problema. La ley mosaica solo fue dada a Israel. La ley mosaica no fue dada a la humanidad en general. No fue dada a Egipto. Fue dada a Israel cuando salieron de Egipto. En segundo lugar, Pablo nos dice explícitamente que los gentiles no tienen la ley mosaica. Nota conmigo en Romanos capítulo 2, cuando los gentiles que no tienen la ley, por naturaleza hacen lo que la ley requiere. Bueno, son una ley para sí mismos. A pesar de que no tienen la ley, muestran que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Y creo que aquí, él está diciendo, esta es la ley natural. Está escrita en el corazón y su conciencia da testimonio, y sus pensamientos conflictivos en varios momentos los acusan y luego los excusan. Y un día estarán ante el tribunal de juicio, dice Pablo, en relación a lo que saben que es verdad. De hecho, cuando Pablo en Romanos capítulo 1 condena a los gentiles, lo hace sobre la base de esta ley natural. Todos son culpables porque conocen a Dios y se niegan a reconocerlo. Ahora, quiero que notes esta afirmación, su conciencia da testimonio. Y la razón por la que quiero que notes eso es porque el gobierno humano llama a las personas a obedecer basándose en esa conciencia. ¿Por qué pienso eso? Bueno, mira en Romanos 13, 5. Por lo tanto, uno debe estar en sujeción no solo para evitar la ira de Dios, sino también por el bien de la conciencia. Ahora, creo que a menudo hemos interpretado esto como la conciencia de los cristianos. No creo que de eso se trate. En Romanos 13, del 1 al 7, lo que vas a encontrar es que ha dado un paso atrás de hablar directamente a los cristianos. Y ahora dice que todas las almas se sometan, y está hablando a esa amplia generalidad. Y les dice, aquí están las 2 razones por las que deberías preocuparte por lo que el gobierno te dice que hagas. Primero, porque ellos tienen una espada. Y en segundo lugar, por la conciencia que te han dado. Sabes lo que está bien y lo que está mal, y el gobierno te está responsabilizando por eso. Y esta es una de las principales diferencias. Déjame mencionar una más. ¿Qué tal Amos 1 y 2? No tenemos tiempo para revisar Amos 1 y 2, pero lo que notarás es que este profeta del Antiguo Testamento está hablando a las naciones y luego habla a Israel. Y es una manera realmente poderosa en la que hace ese giro. Pero lo que quiero que notes es que cuando está hablando a las naciones, adivina por qué los condena. Nada que ver con la ley mosaica. Nada. Son injusticias. Y luego, cuando se dirige a Israel, adivina por qué los condena. Por su desobediencia a la ley. Así que J.P. Moreland dice que Amós reprendió a estas naciones y gobernantes por violar los derechos negativos de las personas. Deportación, tortura, asesinato de mujeres embarazadas, robo, esclavitud, asesinato. Todas cosas que sabemos que son incorrectas. Pero cuando Amós se vuelve a criticar al pueblo de Israel, lo culpa por violar la ley del Señor, la ley mosaica revelada. Los gentiles no tienen esto. Los gobiernos legislan la ley natural. Nosotros, dentro de la iglesia, legislamos una ley más amplia, una ley más significativa, la ley de Cristo. Y no podemos olvidar eso. Déjame hablar de un tercer propósito, un propósito diferente para la iglesia y el gobierno.
Creo que estas dos palabras nos ayudan a resumir lo que el gobierno debe hacer y lo que hace la Iglesia. El gobierno protege, la Iglesia perfecciona. ¿Cuál es el propósito del gobierno? Según Pedro, hay dos elementos: castigar a los que hacen el mal y alabar a los que hacen el bien. ¿Qué es exactamente lo que protege el gobierno? En Génesis 9:6, y el establecimiento del gobierno humano. Él dice que, cuando se ha quitado una vida, entonces esa vida debe ser tomada porque el hombre fue creado a imagen de Dios. Y así, la vida humana es la función principal del gobierno humano. Esto es lo que se supone que debe hacer el gobierno principalmente: proteger la vida. Y qué tragedia al mirar alrededor del mundo hoy. Pero la segunda cosa, si notas lo interesante en Génesis 9, es que al establecer este pacto noéico, comienza con ser fructífero y multiplicarse. Y termina con ser fructífero y multiplicarse. Y mi argumento es que lo que el gobierno está diseñado para hacer es proteger la vida y preparar el escenario para lo que yo llamaría el mandato de creación: hacer que las personas puedan multiplicarse y llenar la tierra. Y creo que preparé el escenario para que las personas vengan a Cristo, aunque no las lleve realmente a Cristo. ¿Y qué quiero decir con eso? Creo que allá en el camino. Nota que cuando Pablo nos dice que oremos, dice: ora por los reyes y por todos los que están en posiciones altas. No para que podamos gobernar, sino para que podamos llevar una vida pacífica y tranquila. Ese gobierno se encargará de proteger, ese gobierno se encargará de deshacerse de los malos actores para que podamos vivir una vida pacífica y, por lo tanto, cumplir con nuestro propósito, que es compartir el Evangelio. Lehman dice que las preocupaciones temporales del gobierno sirven en última instancia a un propósito eterno, preparando el escenario para la obra de redención de Dios. Génesis 9 viene antes de Génesis 12, el llamado de Abraham, por una razón. El gobierno proporciona una plataforma sobre la cual puede desarrollarse el drama redentor de Dios. La gracia común prepara el escenario para la gracia especial, y esto se demuestra en 1 Timoteo. Recuerda, Pablo nos ha dicho que oremos por los líderes gubernamentales para que podamos vivir una vida pacífica. Y luego dice esto, que es bueno que oremos por ellos, para que tengamos una vida pacífica. Y es agradable a la vista de nuestro Dios, quien desea que todas las personas sean salvas y vengan al conocimiento de la verdad. Y estoy convencido de lo que Pablo está diciendo aquí. El propósito del gobierno humano es allanar el camino, hacer la paz, para que el gobierno pueda entrar, o para que la iglesia pueda entrar, y hacer el trabajo para el cual ha sido llamada. La iglesia se perfecciona distinta del gobierno que protege a la iglesia y la perfecciona. Recuerda que en la Gran Comisión, si Génesis 9 es la Gran Comisión del gobierno humano, entonces esta es la Gran Comisión de la Iglesia. Enséñales todo. No estamos limitados en lo que debemos enseñar. Debemos enseñar cómo caminar tras Jesús. La Iglesia perfecciona. Permítanme llegar a mi punto final. Tenemos útiles. El gobierno tiene la espada, pero la Iglesia tiene las llaves. Romanos capítulo 13, el gobierno, él es el siervo de Dios para tu bien, pero si haces lo malo, ten miedo, porque no lleva la espada en vano. Obviamente, esto se refiere a la pena capital y sin embargo, también se refiere a todo lo que es menos que la pena capital. Si tienen poder de la espada para cortar la cabeza, entonces tienen el poder de encarcelar y hacer todas las otras cosas. El gobierno tiene poder. Y sin embargo, nota esto como dice Lehman, que la espada no puede alcanzar la eternidad. La iglesia, mucho más significativamente, tiene las llaves. Y esto fue dicho a Pedro, creo que en referencia a la iglesia en su conjunto, te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Ahora podríamos pasar un tiempo en este pasaje.
Pero creo que la posición amplia es reconocer esto, que Dios le ha dado a la Iglesia la oportunidad, a través de la palabra de Dios, de proclamar el Evangelio de Dios, que abre la puerta a la eternidad. Y mientras pensamos en eso, ¿cuál es la herramienta más significativa? La espada, que es temporal. Y aquí es donde temo que la Iglesia ha perdido su camino. Queremos empuñar la espada cuando tenemos las llaves. La predicación de la palabra. Nota, nuevamente, Jonathan Leeman, Pablo, antes de su conversión, buscaba el apalancamiento del poder de la espada y poner a las personas a muerte por blasfemia. Después de su conversión, Pablo buscó aprovechar el poder de las llaves, no para ejecutar, sino para excomulgar a los blasfemos para que pudieran arrepentirse y ser salvos. ¿Ves la diferencia? Amigos, no nos rebajemos al gobierno humano y a la espada, cuando tenemos las llaves del reino de los cielos a través de la palabra de Dios. Déjame terminar con 2 puntos hechos por Sid Arás. Loas, creo que son bastante útiles. Sid Arás, Lewis dice esto: no puedes hacer a los hombres buenos por medio de la ley. Creemos eso. No puedes hacer que los hombres sean buenos por medio de la ley. Y aquí es donde nos perdemos. Pensamos que si tuviéramos la ley correcta, si pudiéramos asegurarnos la ley correcta estuviera en los libros, entonces todo estaría bien. No estará bien, amigos. Sin hombres buenos, no se puede tener una buena sociedad. Y es por eso que debemos seguir pensando en la moralidad dentro del individuo. Y luego hace esta segunda afirmación. El que convierte a su prójimo ha realizado el acto político cristiano más práctico de todos. Piensa en eso. El que convierte a su vecino ha realizado el acto político cristiano más práctico de todos. ¿Ves lo que está diciendo? Está diciendo, ¿quieres un gobierno diferente? Está bien, pero no trabajes a través del gobierno. Trabaja a través de la iglesia. Porque cuando las personas son convertidas, las llaves han girado esa cerradura. Han sido cambiadas y se someten a la ley de Cristo. Entonces, todo lo demás se cuidará solo. El gobierno humano se cuidará a sí mismo porque la gente será redimida. Y así, si nos importa, entonces nuestro enfoque debe estar en lo que hemos sido llamados a hacer. Mi oración es que la Iglesia no pierda de vista su llamado. La mayor esperanza para el gobierno de este lado del reinado milenial y que el Señor venga pronto es una iglesia evangelizadora que cambia a los hombres desde adentro, haciendo posible un gobierno justo. ¿Orarías conmigo? Padre, te agradezco que nos has dado estas llaves del reino, nos has dado la misma palabra de Dios que es mucho más efectiva, mucho más poderosa que la espada del gobierno. Que estemos satisfechos con eso y que estemos dedicados como iglesia, como pueblo, a hacer la tarea a la que nos has llamado. Ir a todas las naciones y predicar el Evangelio, y no poner nuestra esperanza en las realidades efímeras del gobierno humano, las cosas que pasarán. Pero en su lugar, dedicaríamos nuestro tiempo, nuestras energías y nuestro enfoque a aquello que tendrá un efecto eterno. Y en la medida en que nos permitas hacerlo y cambiar nuestros corazones, te agradecemos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.